Cuando se nos asignó este proyecto en el que el tema es la interacción del ser humano con la naturaleza, lo primero que se nos vino a la mente fue que el papá de María Antonia trabaja en una hidroeléctrica en Nanegal y que su primo era el cofundador de la reserva del Chauco Andino Maquipucuna. Ambas áreas muy diferentes entre sí, pero que son el ejemplo más tangible que tenemos de la interacción directa entre la naturaleza y el hombre. Para empezar, nos dieron un tour por las instalaciones de la hidroeléctrica y se nos explicó de la manera en la que esto opera. Tenemos 3,5 kilómetros de canal de agua, desde la captación hasta que llega a un tanque de carga o un reservorio. Del reservorio hacia la casa de máquinas donde están las turbinas hay 330 metros en distancia y 88 metros de altura. Una vez que las turbinas generan electricidad, eso lo almacenamos en esta subestación, donde están los transformadores. Aquí transformamos la energía de 6.900 a 69.000 kilovatios. Esto es lo que va a aportar a la red nacional que está en la subestación Los Bancos a 27 kilómetros de distancia. Va por las torres de alta tensión hasta llegar a los bancos. Una vez que llegamos al cuarto de máquinas, recibimos una breve explicación de la operación de la planta y procedimos a preguntar sobre los efectos ambientales de la hidroeléctrica en el área y el por qué este proyecto se podría considerar sustentable. Nuestra central hidroeléctrica es una central de pasar. Eso quiere decir que nosotros tomamos cierta cantidad, un flujo de agua del río para nosotros poder generar. ¿Cómo contribuye este proyecto a la idea de ser sustentable? Contribuye bastante porque primero es un proyecto de energía limpia, como ya les acabé de explicar. Es un proyecto que ayuda en la parte social. Justamente esta semana tuvimos un mantenimiento en el cual, aparte nosotros de la nómina, el 50% es gente contratada de la zona, pues está dando trabajo a la zona. Nosotros todo lo que es para hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, tratamos de comprar en la ferretería de aquí. Tenemos un contrato para la vivienda aquí, tenemos un contrato para la comida, para la alimentación. Entonces eso sí mueve a este sitio, ¿no? ¿Cuál es el efecto ambiental de la hidroeléctrica? Todo proyecto tiene su impacto. O sea, decirles que un proyecto así sea solar o lo que sea, no tiene un impacto, el que les dice eso les está mintiendo, porque todo proyecto tiene un impacto. Pero entonces por eso hay las personas, los especialistas que realizan un plan de manejo ambiental para reducir ese impacto. Nosotros igualmente cada cierto tiempo tenemos que hacer un análisis de la calidad de agua en diferentes sitios para cerciorarnos y certificar que no estamos impactando ambientalmente, o sea, que nuestro impacto es casi nulo en cuanto al medio ambiente. De igual manera, preguntamos, ¿cuáles podrían ser las repercusiones del proyecto de La Maravilla sobre esta área? Es importante aclarar que este proyecto es una nueva hidroeléctrica que se quiere construir, pero que la comunidad no respalda. El proyecto de lo de La Maravilla, ¿cómo impactaría esto el medio ambiente? Tal vez sabe, o tendría algún impacto aquí. No, verdaderamente aquí no, porque ellos toman el agua y esa misma agua le regresan al curso del río. No tendría por qué haber ningún impacto hacia nuestra central. Nada. Al día siguiente fuimos a la reserva y realizamos una serie de preguntas muy similares a la anterior. Para nuestra sorpresa, las respuestas fueron muy distintas. Bienvenidas a la reserva Maquipucuna. Esta reserva es privada, es parte de un proyecto de conservación y una estrategia de conservación a largo plazo que empezamos hace más de 35 años comprando unos predios y luego ya como fundación desde hace 33. La idea al comprar un predio de bosque nublado como este
era conservar y darle alternativas, justamente como es la de su proyecto, alternativas a la deforestación. Pues que la gente no solamente conserve porque les parece interesante, sino nosotros queríamos sentar un ejemplo como un proyecto piloto, como un modelo alternativo de productivo. ¿Por qué es importante este ecosistema? Chiquicuna se la conoce como el área mejor inventariada de los Andes, ¿ya? Entonces, esta área del Chocó Andino de Pichincha está entre las más biodiversas del mundo. ¿Cómo les afectaría la maravilla? Si construyeran arriba, afectaría en el sentido de que estéticamente y para hacer ecoturismo, por ejemplo, ese proyecto que nos estamos oponiendo algunos. ¿El de la maravilla? Sí. Ya. Es porque quieren entubar algunos kilómetros del río ya y meterlo por un tubo. Entonces se llevan el agua del río y es como que aquí solo habría piedras. Y se van a llevar la mayor cantidad de caudal. ¿Cómo podemos ayudar para la conservación del bosque? Pues ¿cómo pueden ayudar? Que la gente sepa de que este es un sitio importante y que con esos ingresos estamos conservando el resto del bosque, como 20.000 hectáreas, solo nosotros. Ya aquí casi nadie nos ayuda, entonces el gobierno, más bien el municipio, nos cobra. ¿Cómo nos podrían ayudar? Que el alcalde se entere, que los concejales se enteren, que el público se entere de que esta zona importante a nivel mundial está siendo afectada por las decisiones políticas. Así que después de un fin de semana en el que investigamos y más que nada comparamos cómo el ser humano puede tener una relación con el medio ambiente, llegamos a la conclusión de que, número 1, cada relación que tenga el ser humano con la naturaleza tiene un impacto. Inclusive la producción de energías más limpias siempre va a generar su huella, pero siempre tienen que tener en mente que lo que se busca es generar el menor impacto posible. 2. La única manera de proteger los ecosistemas tan delicados como el del Chocó Andino es por medio de los patrocinios, la difusión y el apoyo económico. Y 3. Cada relación que tenemos con el medio ambiente tiene su causa y efecto. Lo que debemos priorizar siempre es su equilibrio, ya que hay que tener en cuenta que ningún extremo es lo ideal.